Bueno, Dios los bendiga a todos, bienvenidos todos. Dios los bendiga, los veo así como todos bonitos, como todos contentos. Estamos hablando de cuando la presencia de Dios está, la cosa es diferente, ¿no? Todo cambia, le dan ganas a uno de cantar. Y es como tan, todo lo da Él, ¿no? Todo lo da el Señor. Todo lo pone Dios en el corazón, amén. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Pues que le correspondamos, ¿no? Que le demos fruto. Amén. La palabra que viene hoy, que Dios trae hoy, es meditando un poco, invitándonos un poco a analizarnos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Pero más que lo que busquemos nosotros, la palabra de hoy viene es ¿qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Amén. ¿Usted ha pensado alguna vez, o yo estoy seguro que usted alguna vez ha dicho, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Cuando nosotros en nuestra justicia decimos, pero si uno está haciendo las cosas bien, ¿qué es lo que quiere Dios? Porque yo ya no puedo dar de más. ¿Amén? No sé a cuántos les ha tocado una vida cristiana fácil, donde no sufren por nada, donde no tienen que ofrecerle nada a Dios porque son perfectos, porque son justos. Delante de Dios esas cosas no existen. Amén. Hace algunos días que estuvo el pastor Mauricio aquí, hablaba sobre las iglesias perfectas. Y decía, las iglesias perfectas se caracterizan porque no existen. Siempre hay problemas, siempre hay disensiones. Y el apóstol Pablo decía en una de sus cartas que es necesario que estas cosas sucedan. ¿A quién le gusta estar en debilidad, en necesidad? ¿A quién le gusta tener una carga que no puede llevar? No sé quién puede alzar la mano y decir, sí, yo quiero, deme más de eso. Es obvio que no. Pero cuando uno analiza un poco el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer, es necesario que esas cosas pasen. ¿Amén? Es necesaria la necesidad, porque si no hay necesidad, usted no se va a humillar. Es necesario el momento o el mal día. Lo que hablábamos hace 8 días era que el apóstol Pablo decía que él le oraba al Señor Jesús, pidiéndole que quitara el aguijón de la carne. Y el Señor le dijo, bástese en mi gracia, mi poder se perfecciona en medio de sus debilidades. Y analiza uno cómo es que el apóstol Pablo decía, me gozo en mis debilidades porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted es débil y está solo, puede decir lo que dice Pablo, es fuerte. Las depresiones, la necesidad, la enfermedad. Se goza en eso, pero una cosa decía Pablo, me gozo en eso porque ahí está el Señor cuando eso pasa. Pues cuando el Señor está, la cosa es diferente. Amén. La palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo está, hay libertad, ¿no? Cualquiera que sea la situación, nosotros a veces cuando vemos esos escenarios en la Biblia, y a mí me solía pasar, como es que el apóstol Pablo con Bernabé, creo que era, azotados, golpeados, en una cárcel amarrados al cepo, estaban contentos que en sus 5 sentidos terrenales dejaban esas cosas. Y mucha gente, seguramente mucha gente, verá esas cosas y dirá, no, yo no quiero nada, si eso es seguir a Dios, yo no quiero nada de esas cosas. Porque el pensamiento está hacia adentro, amén, egoísmo, yo. Ese es el pensamiento de cada ser humano. Y el que diga, no, yo pienso en los demás, yo primero los demás. Yo creo que nos estamos diciendo mentiras. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? No miraba su situación, aunque le dolía, aunque tenía llagas. Él disfrutaba de la presencia del Señor. Y como todo lo que hace Dios, tiene que venir algo sobrenatural cuando Él está. Amén. Un gozo sobrenatural en medio de una situación crítica, en medio de una situación de vida o muerte. ¿Quién puede entender esas cosas? Yo digo, la gran mayoría de parte de la iglesia, nosotros estamos un poco lejos de lo que es disfrutar verdaderamente la presencia de Dios. Amén. Disfrutar de los momentos difíciles. Eso habla de la iglesia que no está
en una relación entrelazada con el Señor. Amén. ¿Qué pasaba cuando la iglesia estaba así en los tiempos de los avivamientos? Que era perseguida, la echaban al Coliseo romano, los perseguían, los mataban, y había crecimiento. Amén. Había gozo. Lo que hablaban los discípulos era, se sentían honrados de haber padecido por causa de Cristo. ¿En qué se gozaban ellos? En los padecimientos, en honrar al Señor Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de estas cosas. El apóstol Pablo, que fue uno de los que más demostró, decía el Señor Jesús, lo necesario que es padecer por el Evangelio. Nosotros padecemos muchas cosas, ¿no? En la tierra el Señor Jesús dice que tendríamos aflicciones. Y padecemos muchas cosas. Yo esta mañana me levanté temprano. ¿Y qué padece uno? Ay, yo quisiera estar en mi cama, no, pero tengo que hacer las cosas de Dios. ¿Amén? Soy llamado a eso. Uno no es de los que se trasnocha yendo a buscar al Señor ya tarde de la noche porque ya le cogió el sueño. No es de los que madruga, no es de los que ayuna, porque uno considera que eso es mucho sufrimiento para la vida de uno. Amén. A veces yo escuchaba, por ejemplo, al pastor Antonio cuando hablaba de los ayunos de 40 días. 40 días aguantando hambre, eso es lo primero que se le viene a uno a la cabeza, ¿no? ¿Y quién dice que está aguantando hambre? Sí, obviamente la palabra de Dios dice que el ayuno es afligir su alma, ¿no? Y afligir su carne también, para que el dominio de la carne baje y el Espíritu Santo venga y tome el dominio. Amén. Para que Dios coja ese carro viejo y lo renueve y ande por donde Él quiera que ande. Amén. Dios dice que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos un pequeño inconveniente. Y yo creo que ese es un principio totalmente satánico analizándolo. Yo estos días pensaba dentro de mí, mirándome yo mismo, yo ¿por qué peco si Dios es tan bello? Si la palabra de Dios dice que Él entregó todo por nosotros. Y cuando usted lee la palabra cuando usted la lee con la intención de conocer a Dios, de mirar el corazón de Dios, se da cuenta cómo es el Señor, misericordioso, compasivo, extiende la misericordia para que la gente cambie, manda el mensaje. Amén. No es como uno que a veces de pronto se desata y coge al hijo, por eso y por eso y por eso. El Señor advierte. Amén. El Señor tiene paciencia. Los argumentos de Dios son para que nosotros cambiemos, amén, nuestra conducta. El Señor entrega todo. Eso es conocer al Señor, amén. Que me caí, si ahí está el Señor para levantarme. Y eso tiene que provocar que uno se enamore de Dios, que uno lo conozca, amén. Pero una de las cosas que padecemos los seres humanos, yo creo que todos nacimos así, es poner la mirada en nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué peco yo contra el Señor? Porque soy un egoísta y estoy pensando en mí. Amén. En mis necesidades, en lo que me causa placer. Porque si vamos a la palabra al principio, ¿a qué obedeció Eva? A su placer, ¿no? ¿Qué le ofreció el diablo? Eso es mentira. Dios sabe que si usted come esa fruta va a ser como Dios. ¿Y qué pasó en la mente de Eva? Se hizo la película. Uy, ¿cómo sería yo siendo una diosa? Siendo como Dios, teniendo los poderes que Dios tiene. Entonces después comenzó a justificarse y comenzó a ver el árbol codicioso, deseable. ¿Qué hace usted cuando ve algo llamativo a los ojos? Comienza a pensar, uy, ¿cómo se sentirá en la boca? Y comienza a pensar en usted. ¿Por qué peca uno contra Dios? Por pensar en nosotros mismos. Amén. Yo no le estoy diciendo con esto que usted se abandone, que no se peine, que no se bañe. Eso es lo natural que tiene que pasar, ¿no? La palabra dice que el que ama a su esposa a sí mismo se ama, por ejemplo.
Y usted no va a querer que a su esposa le vaya mal porque usted la ama, ¿sí o no? Así Cristo con nosotros, Él nos ama a nosotros. Pero a lo que vamos aquí es que es un principio totalmente satánico, ¿amén? Comenzar a vernos a nosotros mismos. ¿Qué hizo Satanás? Se miró a sí mismo y se vio hermoso, dice la palabra de Dios. Comenzó a verse y a alabarse y a decir que la alabanza debería ser para él, que él debía tener un trono allá, seguramente más alto que el de Dios. Y ya comenzó a codiciar y comenzó a contratar, comenzó a decir, usted, hagamos negocios, sírvame a mí, yo le voy a dar una ciudad, le voy a dar un país y toda la gente que esté ahí para que esa gente le sirva a usted. Y yo me imagino que el argumento sería el mismo, para que usted sea como Dios y ve que a Dios todo lo adora. ¿Qué pasa con uno cuando uno peca? Comienza a ser esclavo del pecado. Y detrás de cada pecado se ejerce una entidad maligna. ¿Por dónde es estimulado usted cuando va a pecar? Por la carne, ¿no? Y tiene muchas facetas, tiene muchas ramitas. Donde el diablo sabe que usted está caído, comienza ahí a tocarle la ramita y a hablarle y a decirle, mire tan bonito que está, mire tan amable que es, ese es. Cuando usted se da cuenta ya está allá de cabeza. ¿Por qué? Porque comienza usted a decir, yo lo quiero para mí, con él o con ella sí sería feliz, yo me lo merezco, porque a mí nadie me quiere. Y usted quita la mirada donde la tiene que poner, amén. Esa es una de las falencias del ser humano. Yo quiero que vayamos a la palabra para que no piensen que eso es un argumento personal, porque todos estamos bajo la misma condición, amén. Yo quiero que busquemos Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y el título de esa predicación sería ese que tiene la palabra, dice lo que Dios exige. Amén, ya lo tenemos todos. Mirando este título podríamos pensar algo. ¿Quién tendría derecho a exigir algo? ¿Cuál es? Deuteronomio 10, capítulo 12. Capítulo 10, versículo 12. Yo hago una pregunta para que la responda el que quiera. ¿Quién tiene derecho a exigir? Bueno, en este caso la palabra está diciendo eso, pero analicémoslo un poquito más como matemáticamente, como justamente. ¿Quién tiene derecho a exigir? El que da, amén, el que paga, es el que tiene derecho a exigir. Así lo veríamos nosotros, ¿no? Si usted paga a un trabajador, pues tiene derecho a exigirle que le entregue su trabajo bien, ¿no? Si usted paga por un servicio, pues le tienen que dar garantía, ¿no? Los negocios se mueven así, contrata sus servicios, o cuando se compra unos zapatos o un televisor o un celular, le dice, bueno, la garantía de ese aparato son 3 meses, 6 meses. Cuando algo pasa, usted tiene derecho a ir a llevar su aparato a que se lo repare, ¿no? A que se cumpla la vida útil, porque es algo que están vendiendo. ¿Quién tiene derecho a exigir? El que paga, ¿amén? Y en este caso, ¿quién tiene derecho a exigir según la palabra de Dios? El que lo dio todo por nosotros, amén. Cuando nos rebelamos contra Dios, ¿qué estamos haciendo? Un acto de injusticia, amén. Y suele pasar, yo no sé quién ha tenido empleados acá. Cuando le hacen algo mal y usted va a hacer el reclamo, y ese empleado le sale con argumentos, no, pero es que la culpa es de eso, no, pero es mala, no, pero es algo totalmente injusto, ¿sí o no? Cuando Dios nos hace un reclamo a nosotros y nosotros le salimos con eso, es algo totalmente injusto, ¿amén? ¿Ustedes se acuerdan lo que dice la palabra cuando el Señor comenzó a dar talentos a cada uno según su capacidad, ¿amén? Y salió este hombre injusto y le dijo, no, pero es que usted es severo, usted es malo. Comienza a pedirme lo que usted no me ha dado, no le había dado Dios el talento para que él lo trabajara. Cuando no estamos pensando en el Señor, nos volvemos como ese, amén. Algunas veces, yo he escuchado muchas veces, yo creo que uno
en su ignorancia hasta lo dijo alguna vez en su adolescencia. Y eso lo habla en la palabra, cuando uno le dice a los papás, ¿usted para qué me trajo al mundo? La Biblia lo dice, hay de aquellos que dicen a sus padres, yo no le dije a usted que me hiciera. Usted tiene que reconocer que su vida se la dio Dios. Si es gordo, si es flaco, si es feo, si es alto, nos debemos a Dios, eso lo dice la palabra, ¿ven? Y cuando Dios hace un reclamo, cuando Dios hace una anotación, un llamado de atención, ¿es justo que lo haga? Es justo que lo haga porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo a nosotros, amén. El que recibe a Cristo tiene que ser consciente de estas cosas, amén. El Señor Jesús hablaba con los fariseos y Él estaba hablando claramente de que Él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con estos hombres? Lo rechazaron. ¿Y qué decían ellos? Tenemos a Abraham por padre, tenemos la ley de Moisés. Y el Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham y me creerían a mí porque yo vengo de Dios. Pero como no lo recibieron, no recibieron tampoco el consejo que él traía, ¿ven? No recibieron nada de lo de Dios. El Señor les dice, ustedes son de su padre el diablo. Es todo el que no recibe consejo, todo el que no recibe el llamamiento de Dios, la corrección, viene a ser ese hijo rebelde, amén. En Isaías el Señor los compara con un vaso de barro. Y dice, bueno, ¿será que el vaso le va a decir al alfarero qué es lo que usted está haciendo? Olvidamos nuestra condición, amén. Olvidamos quiénes somos. Yo digo, la ignorancia de uno es atrevida, ¿no? Ese es el dicho popular. Que uno ve la vida de un ser humano y cuántos años puede durar. ¿Cuál es la condición de uno llegar a una edad muy alta? Sin fuerzas, dependiendo de los demás, así tenga comodidades, así tenga como pagar una enfermera, la mejor clínica, sin orgullo, porque cuando uno llega a cierta edad y ve a un muchacho joven lleno de fuerza, se comienza a no acordar cuando uno era así. Y dice, no, ¿cuál es el orgullo del ser humano? Amén. Cuando yo era joven me paraba en la cabeza, pero ahora me cuesta caminar. Las riquezas, dice la Biblia, que pueden tomar alas como el águila y se pueden ir. ¿A dónde queda el ser humano? Y la vida pasa por delante de nosotros y no nos damos cuenta cuál es nuestra condición, amén. La Biblia nos compara con la flor de la hierba, ¿no? Dice que todo hombre es como la flor de la hierba. Se seca la hierba y se marchita la flor. Y también dice, para los que no creen en el Señor, que ni siquiera el lugar donde estaba se va a acordar de él, amén. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver cuál es nuestra condición. Ahora, mirando nuestra condición, dice aquí en el versículo 12, el título dice lo que Dios exige. Volvemos a recordar quién es el que exige, el que invirtió, amén, el que pagó, al que le costó el precio más caro, el dueño de la empresa, el dueño del abismo, amén. ¿Qué empleado va a ir a exigirle al dueño un salario como el de él, una posición como la de él? ¿Quién quería la posición de Dios? El diablo. Amén. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Lo contrataron de mensajero, no puede recibir un sueldo de gerente o de administrador. Delante de Dios todos tenemos la misma necesidad, amén, de ser justificados, de ser perdonados. Pero también todos tenemos una responsabilidad y es esta, amén. Cuando usted entra a una empresa, a un colegio, a una universidad, le van a dar un libro, una carpeta de convivencia y le van a decir cuáles son sus derechos, pero también le van a decir cuáles son sus deberes, amén. Y Dios lo pone así, dice lo que Dios exige. Dice, ahora pues Israel, yo quiero que le ponga su nombre como lo suelen hacer, para que lo haga personal, amén, para que esto no pase como por encima.
Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este pequeño versículo encierra muchas cosas de lo que Dios exige, de lo que Dios quiere. Y uno diría, pues Dios exige unas cosas muy grandes. Cuando pensamos nosotros, comenzamos a pensar como ese hombre del talento. Pero bueno, ¿yo cómo le hago lo que no tengo? Qué difícil es amar a Dios con toda el alma y con todo el corazón. Porque nuestra naturaleza es estar destinados a un cambio. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Caída, perversa. La palabra de Dios dice que la naturaleza carnal es animal y diabólica. Algunos dirían, Luis, pero es que Dios es muy duro. ¿Cómo va a decir que uno es diabólico? Sí, uno es diabólico. ¿Qué hace usted cuando no está pensando en Dios? Yo quiero que usted lo analice. ¿Qué hace usted cuando lleva 2 o 3 días sin orar? ¿Qué hace usted cuando no viene cada 8 días a la iglesia? ¿Cuáles son los frutos suyos cuando usted no hace lo que tiene que hacer para Dios? Se vuelve esclavo de los hombres, se vuelve esclavo de sus necesidades, se vuelve esclavo de sus concupiscencias. Amén. Cuando se quita la mirada del Señor, comienza a hacerle caso a su corazón. La palabra de Dios dice una cosa: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Nos justificamos porque, como eso sale de mi corazón es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Lo que Dios dice. Yo pensaba en estas cosas. ¿Quién me va a aconsejar sobre lo que verdaderamente me conviene? ¿Quién me va a aconsejar a usted sobre lo que verdaderamente lo va a cambiar? Amén. Pero cuando yo ando pensando lo que a mí me agrada, lo que a mí me hace sentir bien, no veo lo de Dios tan atractivo. Porque lo que Dios dice va en contra de mis deseos. Amén. La palabra de Dios dice que la carne no se sujeta a las cosas de Dios y tampoco puede. Entonces, cuando usted no está en el espíritu, ¿en dónde está? En la carne. Amén. Comienza a pensar en las cosas de la carne. Eso lo dice la palabra, ¿no? Que es de la carne, piensa en las cosas de la carne. Eso lo dice la palabra. Amén. Entonces, cuando usted no está en Dios, ¿a quién está satisfaciendo? A usted mismo. Yo me ponía a pensar un poco de cuando uno era niño, de la edad de, ¿quién puedo decir yo? De Juancho, de Santiago, que uno veía a una china bonita en el colegio y decía, ay, es que es tan linda, tan hermosa. Y cuando uno se decepciona, uno la miraba bien y dice, la verdad no era tan linda, ¿no? No era tan linda, ¿no? Me pongo a verla y ojerosa, flaca, despelucada, mal hablada. Eso pasa cuando uno se decepciona, ¿no? Pero mientras eso no pasa, uno la ve hermosa. Uno comienza como a imaginarse en su inocencia, como a imaginarse como el protagonista de la novela con la protagonista de la novela ahí, como en las nubes, ¿no? Y uno se da cuenta que realmente uno no está enamorado de la pelada, sino uno está enamorado de la idea que tiene de ella, ¿no? De que uno dice, tiene este defecto, pero no, se ve hermosa. Le luce ese defecto, se le ve genial. Comienza uno a anhelar, a contemplar su deseo interno, ¿ven? Lo que la carne quiere. Es que si saliéramos juntos, es que si fuéramos a esto, es que si fuéramos a lo otro. Entonces no es realmente que se enamore de ella, sino de lo que usted anhela en su corazón. Y así nos la pasamos toda la vida. ¿Por qué a veces peleamos contra Dios? Porque anhelamos cosas que sabemos que van en contra de su voluntad. Y me parece impresionante lo que el Señor decía. El Señor le decía a sus hermanos de la carne, a los hijos de María, le decía a ustedes, el mundo nos aborrece a nosotros porque nosotros no somos del mundo, porque nosotros testificamos del mundo lo que hacen mal, pero a ustedes los aman.
porque ustedes sí son del mundo. El mundo ama lo suyo. Y así es, cuando usted ama al mundo, pues el mundo, ay, Cecita, ¿qué va a tomar? ¿Qué quiere? No, no tengo plata, tranquilo que yo le gasto, mijo. Así es el mundo, ¿no? Pero ahí usted tiene una necesidad para comer. No, man. Gastan cerveza, gastan vicio, gastan lo que sea. Pero cuando usted tiene una verdadera necesidad, o cuando usted ama a Dios, de ser amigos de todos los con los que usted le gastaba su plata, de toda su familia con la que usted andaba en borracheras, en parrandas, en amanecidas, en asados, en chismes. Cuando usted busca a Dios, toda esa gente se vuelve su enemiga. ¿Es espiritual? Es espiritual, ¿no? El Señor dice eso. El mundo nos aborrece porque nosotros decimos lo que es malo. Ahora falta que no hagamos lo que es malo. Y ahí es donde viene la palabra de Dios. Lo que Dios dice que es bueno, pues debemos aprobarlo. Pero no solo aprobarlo porque a veces nos pasan los fariseos. Ah, sí, eso es bueno. Yo, por ejemplo, ya el chisme no. Yo, por ejemplo, tomar ya no. Pero las otras cosas, ¿hasta dónde llega mi amor por Dios? ¿Ven? O hasta dónde llega mi amor por mí mismo, donde digo, apruebo las cosas que son fáciles, lo que Dios me dice, pero lo difícil no puedo, porque es que es mi vida, porque es que me cuesta, porque es que me frustra, porque es que son heridas desde que yo nací, porque es que me hicieron esto y yo he sufrido. Hasta ahí llega mi amor por Dios y comienzo a amarme yo mismo y a sentir deseos de venganza y a pensar ¿por qué me hicieron esto? Eso es lo que pasa con nosotros cuando ponemos nuestra mirada en nosotros, amén. La Biblia nos invita por allá en Hebreos diciendo, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y a veces somos como los viscos, ¿no? Con un ojo miramos al Señor y con el otro nos miramos a nosotros mismos. Ah, el Señor es bueno, pero todo lo que pide es difícil, es imposible para mí. Yo le canto, yo le danzo, pero ya hacer todo lo que Él dice me cuesta. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra cuando dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Dónde tenían puestos los ojos estos hombres? En su corazón, en sus deseos. La palabra de Dios dice que ellos llegaron a poner sus ojos en las ofrendas. Y en las iglesias pasa eso, ¿no? Puestos los ojos en el hermano que ofrendar a una buena ofrenda. Y en muchas otras cosas, ¿no? Los fariseos tenían puestos los ojos en el templo, tenían puestos los ojos en agradarle a los romanos para que no destruyeran el templo, para que no se les dañara el negocio. La palabra de Dios dice eso, amén. El Señor dice, bueno, estos les envié a mi hijo y lo mataron, porque decían dentro de sí, matémosle y nos quedamos con la heredad. Y yo me ponía a pensar, bueno, si Dios cerrara la boca de uno, la cierra, pero si Dios trajera palabra en la boca de uno, Dios habla. Entonces, ¿quién es el que hace las cosas? Dios. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que exige? El que da. ¿Ven? Y Dios nos exige estas cosas. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo, es que yo no sé hablar? ¿Quién le dio la boca al hombre? Esa fue la respuesta de Dios. Y yo quiero preguntar algo, me lo pregunto también. ¿Dios no le ha dado a usted para que usted le dé? Era una pregunta. Dios le ha dado a usted, pero también espera que usted le retribuya, ¿amén? Entonces, de esto habla la palabra aquí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vuelvo a hacer otra pregunta. Yo estoy como preguntón el día de hoy. ¿A quién le gusta que lo amen por partes?
Que cuando estoy contento, te amo. Cuando estoy bravo, no quiero ni verla, no quiero ni llegar a la casa. No quiero ni escucharla. Nosotros los hombres somos así. El que diga que no es así, dijo el pastor, ya está listo para irse para el cielo. Porque no podemos amar a los demás. El Señor Jesús dice en su palabra que Él dio un mandamiento. Dice, amados, yo deseo que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Y ahora yo quiero que lo hagamos más personal, cada uno de nosotros pensándolo acá. ¿Cuánto nos ha amado Dios a nosotros? Individualmente, lo que decía esta canción es, tantas veces me has perdonado. Aquí yo pequé, y si Dios fuera como yo soy, no, solo por sospecha ya, grave. Pero yo pequé y el Señor dice en su palabra que el Señor perdona, ¿ven? Que es un abogado que perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Yo me pongo a pensar, hablando de estas cosas y escuchándome yo mismo, realmente nos falta conocer a Dios mucho. ¿Ven? Muchísimo. El hecho de que vengamos aquí cada 8 días a veces nos hace engañar a nosotros mismos y creemos que conocemos a Dios. Realmente lo conocemos un poquito. ¿Ven? Y el hecho de tener dificultades puede ser una oportunidad para conocerlo a Él más. Amén. Pues volviendo al mismo tema, bueno, ¿por qué yo no amo a Dios lo suficiente? ¿Por qué yo no me acerco a Dios y yo no le temo lo suficiente? Porque tengo la mirada puesta en mí. Amén. El diablo dañó la obra porque la palabra de Dios dice que Dios lo hizo hermoso, pero Él puso su mirada en Él. Y dice la palabra que se volvió el más feo, ¿no? Y cuando uno está sin Dios es automático lo que pasa, comienza a aflorar esa naturaleza caída. No, yo quiero ir a la iglesia los viernes, pero es que se me hace tarde y llego tarde a la casa y llego cansado y llego con hambre y además el bus no pasa. Pero yo necesito que Dios me bendiga. ¿En qué comienzan a pensar? En el yo. Yo. En mis necesidades, en lo que yo puedo sufrir por causa de Dios. No, terrible, yo no quiero padecer. Si Dios es bueno, ¿por qué me la pone tan difícil? Porque Dios quiere algo de nosotros y es esto, amén. Que nosotros lo amemos, lo conozcamos profundamente. Yo me ponía a pensar en la vida del apóstol Pablo. Fue uno de los que, bueno, digo que todos padecieron, ¿no? Porque cuando ustedes ponen a investigar, la muerte de los apóstoles no fue cualquier cosa, ¿no? Eso no fue que llegó y se resbaló y se cayó ya y quedó, no. Fueron cosas tenaces. Pero una cosa evidenciaban estos hombres era que amaban a Dios de una forma impresionante. La Biblia habla, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Dice que él prefirió el vituperio de Cristo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del mundo, ¿no? Porque tenía puesta su mirada en el galardón, amén. ¿Quién es el galardón nuestro, amén? ¿Quién es? Cristo. Eso era lo que hablaba Pablo. Cuando yo soy débil, ahí está el Señor para fortalecerme. Ahí está Él para mostrarme su poder. Me gusta mucho una lectura de la que escribió él, y decía que en una ocasión ellos dieron su vida por perdida. Dijeron, no, aquí ya, grave, nos mataron acá por causa del Evangelio, ¿no? Y dice que estimaron sus vidas ya como perdidas para ver el poder de Dios, amén, para ver al Señor ahí con su fidelidad. Pero ¿hasta dónde tenemos que dar de nosotros para alcanzar esto? ¿Hasta dónde creen ustedes? ¿Un domingo, una vigilia, un ayuno serán suficientes para eso? La palabra de Dios dice aquí que
Dios quiere que lo amemos con todo, ¿no? Y vuelvo y pregunto, ¿a quién le gusta que lo amen por partes? No, mi amor, yo a usted lo amo de lunes a viernes. El sábado y el domingo son para mí. Nos vemos el lunes. O mi amor, yo lo amo, pero es que tengo una cantidad de amigos que quieren que salgamos a bailar y a tomarnos algo. Ay, se me descargó el celular. Parcialmente. O yo lo amo cuando usted me trae chocolates y empanadas y todas esas cosas. Pero cuando llega sin nada, ya no lo amo. O yo lo amo, pero cuando me toca lavarle la ropa y plancharle y todas esas cosas, me da un fastidio. Hablar de las cosas superficiales, ¿no? Ahora hay cosas más profundas que cuando uno se casa, comienza a decir allá el ministro, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, son cosas más pesadas, ¿no? Nos damos cuenta que lo que usted hace me causa dificultad a mí, me hace pasar malos momentos, entonces hasta ahí ya no quiero más. Había una canción del mundo que decía, no es que te ame a ti, es que me amo a mí cuando estoy contigo, porque me hace sentir diferente. Pues me hace sentir lo que usted quiere sentir. Y es un argumento también totalmente satánico. ¿Con qué le llegó Satanás a Eva? Pobrecita Evita, ¿dónde está su marido que la tiene solita, abandonada? Yo me imagino el rollo que le echó y ese poder de convencimiento para convencer a la tercera parte del cielo, de los ángeles. ¿Qué hicieron los ángeles? Negaron su divinidad porque querían sentirse bien con las mujeres. ¿En quién estaban pensando? ¿En Dios? No. En las mujeres de pronto sí un poquito, pero más bien estaban pensando en la satisfacción que iban a tener con esas mujeres. Amén. Cuando quitamos la mirada del Señor, comenzamos a amarnos a nosotros mismos. Ni siquiera es que la gente diga, es que yo amo al diablo y no voy con él porque él se me hace sentir bien y él es divertido. Nos amamos nosotros. Amén. Y codiciamos y comenzamos a tener envidia y codicias y cosas necias. Amén. El Señor habla de las riquezas, que cuando alguno ama las riquezas cae en tentación y en lazo del diablo. Y todas las cosas funcionan como con el mismo perfil. ¿Amén? ¿Por qué habla Dios estas cosas? Porque quiere que nos paremos en la realidad. Amén. ¿Por qué peca uno contra Dios? Porque se ama y quiere echarse una canita al aire para sentirse bien. Entonces, ¿qué pasa? Viene el diablo y comienza a decir, pero su mujer si no le para bolas a ustedes, ¿sí o no? Vean eso, llega cansado a dormir y tiene excusas y le duele la cabeza y cayó. Y en cambio la otra sí le escribe y le dice cosas bonitas y se preocupa por usted, cosa que no haces. Es esposo suyo, esa esposa suya. Usted con la otra ríe y la pasa chévere. Cuando usted llega a la casa y le comienzan a dar cantaleta, toda esa vaina le bota el diablo a usted para que usted se mire usted y vea sus necesidades y las vuelva exponenciales. Y las necesidades de su pareja, de sus hijos, las vuelva en tercer y cuarto lugar. Amén. Cuando usted se frustra por lo que su corazón y su carne desean, ¿qué comienza a botar? Veneno para todos lados. Cuando le olviden, cuando le pregunten, veneno. ¿Qué me mira? No sea sapo, no se meta. Es problema mío. Eso es lo que sale del corazón. El Señor, ¿qué dice? Que lo que entra en el hombre no lo contamina, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Amén. Es necesario quitar la mirada de nosotros y ponerla en el Señor. Amén. Y a mí me impresiona una cosa, cuando el Señor lo toca a usted, el Espíritu Santo lo toca y le dice, viejito, lea la palabra, un rato. Usted comienza a leer la palabra y comienza a darse cuenta quién es el Señor. ¿Ven? Si usted estaba triste, comienza a darse cuenta que el Señor está con usted, no lo desampara, está pendiente de sus necesidades.
lo quiere perdonar, lo quiere prosperar. Tiene planes con usted como ningún otro, amén. Y yo quiero que leamos un momentico aquí la palabra, que ella misma lo dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué quiere el Señor? Que usted sea vaciado, que no tenga plata, que sea próspero. Y alguno dirá, tengo un negocio que si me revienta, dice el dicho, ¿no? Tengo un negocio que si me revienta nos tapamos. ¿Será que Dios está en ese negocio? Sospechoso, fraudulento, evasivo de impuestos. Pueda que le vaya de plata en algún momento, pero en algún momento también se la puede quitar, amén. Pero que dice Dios que desea que seamos prósperos. Y aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. A veces nos pasa también que nos ponemos a mirar y no somos dueños de nada, ¿no? No tenemos una casa, un carro. Mire la moto allá, les porfa. No tenemos nada que digamos que es de nosotros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nos comenzamos a ver. Yo ya con 40 y tantos, con 50 y tantos, y no hice. Comienza como el diablo a usar esa herramienta, ¿no? A apretar esa tuerca que nos incomoda, que nos frustra, que nos deprime. Y nos pasa lo mismo otra vez. Quitamos la mirada de el que es dueño de todas las cosas. Amén. Me dice Dios que Él es dueño de los cielos, de la tierra. Es el dueño de las almas, dice la palabra. Es el dueño de las riquezas y Él las da a quien Él quiere. Nos hace falta dejar de mirar nuestra miseria y comenzar a poner nuestra mirada en el Señor. Amén. Sí que nos hace falta, es urgente. Es urgente que lo hagamos. El mundo está lleno de argumentos que nos llevan a pelear contra Dios. Cuando estamos en las expresiones comenzamos a decir, pero Dios, ¿por qué me hizo así? Pero Dios, ¿por qué me hizo así? Tienen unos memes tan absurdos que le dan a nuestra risa. Yo estoy esperando mi no sé cuánta reencarnación y vuelvo y nazco en una familia pobre. Una de las cosas que más detesta la humanidad es ser pobre. Y el Señor dice en la palabra que no tenía donde recostar su cabeza. El dueño de todo se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Amén. Es necesario sacudirnos cuando esa situación está así. No se deje bombardear por el diablo. No se deje minar su cabeza por el diablo. La palabra de Dios me muestra un Dios compasivo, lleno de amor, lleno de bendiciones. Y no lo puedo descuidar por mirarme a mí. Amén. Si tiene necesidades, porque esa será la excusa de muchos, la palabra de Dios dice, ore, pida lo que quiera en el nombre de Jesús. No vaya a pedir un casino o alguna cosa que sea en contra de la voluntad de Dios, ¿no? O un motel, o nada que sea en contra de la voluntad de Dios, o mucho dinero, porque eso también nos puede hacer perder. Vaya a la palabra, ponga la mirada en Dios, y el Señor le va a dar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a decir, pida esto que usted, esto es lo que necesita usted, esto es lo que le conviene, pídame a mí. Eso parece cuando uno jugaba fútbol, ¿no? Y era pequeño. Y ponían a escoger al que más jugaba. Como uno quería ganar, le decía al que más jugaba, pídame a mí. El Espíritu Santo quiere eso. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos anhela. Amén. Y al mirar eso yo digo, tan cabezón que es uno. El Espíritu Santo quiere que yo lo busque. Y yo por andar complaciendo este deseo de la carne lo descuidé, lo abandoné. ¿Quién es el que me guía a encontrar a Dios? El Espíritu Santo. Amén. Y Él quiere. La palabra de Dios dice, Él anhela, te anhela celosamente.
Porque Dios no quiere que usted vuelva a lo que estaba, porque lo anhela. Porque Dios lo pone a pensar a usted antes de hacer las cosas, porque lo cuida. Así es Dios. Amén. Dice en el versículo 15: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, entre todos los pueblos, como en este día. Nosotros no podemos decir que nuestros padres son los israelitas, ¿no? Pero si lo miramos en cuanto a nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros de entre mucha gente, y es algo que tenemos que agradecerle. ¿Por qué está aquí usted hoy? Porque Dios lo ha escogido, porque Dios lo tiene en sus planes. Amén. Porque Dios tiene, como lo dice ahí anteriormente, planes de bendición. Dios lo quiere prosperar. Solamente depende de nosotros. Amén. Y pensando en todas estas cosas, es tan necesario lo que Dios dice de cargar una cruz, de negarnos a nosotros mismos. Es tan necesario. Y nosotros hemos pasado tal vez años como evitando esa situación, ¿no? Como evitando ese compromiso, como tocándolo por los lados. Pero Dios nos invita a ver las cosas como Él las ve. Es necesario. La palabra de Dios dice que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Porque si queda por ahí solito, no va a dar fruto. Pero si muere, va a llevar fruto. Amén. Le hemos tenido temor al dolor por causa de Dios, al sufrimiento por causa de Dios, a la disciplina. Le hemos huido por causa de Dios, la disciplina que Dios impone. Pero la palabra de Dios dice que hay una bendición grande detrás de todo esto. Amén. Así lo ve Él. Es necesario que el grano muera para que lleve fruto. Es necesario que comencemos a ver las cosas como el Señor las ve. Amén. Pero para eso hay que conocerlo. Amén. Nosotros los seres humanos, y tal vez lo que uno dice a veces se encuentra en algunas personas como la controversia, ¿no? Los seres humanos somos como los únicos que nos metemos con personas que no conocemos y esperamos que esas personas nos amen a nosotros, sin conocerlas. Amén. Ay, yo no sabía que eras casado y que tenías 10 hijos. Yo no sabía que eras ese genio tan terrible y que te gustaba pegar a las mujeres. Pero te amo. Ese es el error de nosotros los seres humanos, ¿no? ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? Vengan, conózcanme a mí. Yo los amo. Y Él sí nos conoce a nosotros. Malgeniados, traicioneros, mentirosos. A veces lo despreciamos a Él por amar otras cosas. Esa es nuestra naturaleza. ¿La podemos tapar? No la podemos tapar. Pero el Señor sí nos invita a que la cambiemos. Amén. Tenemos la oportunidad de cambiarla. Es más, acordar de lo que decía el pastor que iba. Dios nos da una oportunidad que no podemos desaprovechar. Amén. No podemos negar lo que somos. Aunque a las personas les hablemos como con dulzura y sutilmente, y seamos uno en la calle, uno en el trabajo y uno en la casa, Dios nos conoce. Amén. Y Dios quiere que seamos como ¿quién? Como Jesucristo. Pero bueno, ahí sí, chévere ser como Jesucristo. ¿Cómo será Jesucristo? Pues ahí está la palabra para que usted conozca como es Jesucristo. ¿No está ahí la palabra? Hay una cosa que también desaprovechamos mucho, es el tiempo, ¿no? La palabra nos aconseja y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos han visto o han estudiado un poco de historia de las naciones o países donde son totalmente contradictorios y van en contra de la voluntad de Dios, donde no permiten una Biblia ni un predicador? Y nosotros tenemos la libertad de hacerlo, pero como yo pienso en mí, que si leo la Biblia media hora más tarde, se me hace tarde el otro día,
llego tarde al trabajo. ¿Y qué tal si no hay trabajo, no hay vida el otro día? Que el jefe me regaña donde llegue tarde y ya tengo 2 memorandos. ¿Qué tal si en ese camino sea su último rato y estamos pensando en mi afán y en mi esclavitud? Muchas veces ese pensamiento y ese afán que tenemos nosotros no es ni siquiera para nosotros mismos, es para otra persona. Y la Biblia dice, no se hagan esclavos de los hombres. Obviamente con esto no hay que decir como lo que dice el meme. Lo bueno se hace esperar, entonces que me esperen todos los días que llegue tarde al trabajo. No, totalmente va en contra de las cosas de Dios. Claro, Dios nos llama a ser serios, puntuales, responsables. Pero también el Señor nos dice, deje allá a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Qué hacían los fariseos? Todo para César, todo para ellos, pero a Dios no le daban nada. Entonces Dios nos demuestra que no lo podemos amar a Él porque nos amamos a nosotros mismos. Amén. ¿Cómo podemos amar nosotros a Dios? Lo que estamos hablando ahorita. Nos metemos con gente que no conocemos y ya lo amamos. Lo que hablábamos ahorita de cuando uno está en el colegio. Y uno anda enamorado de una persona que para uno era bonita físicamente. Que nos muestran en las revistas, en la televisión, la publicidad, una imagen bonita. Y cuando uno piensa en uno dice, ay, ese es mi amor platónico. Mi amor platónico era Miriam Hernández, tan linda y cantaba espectacular. Yo sentía que me estaba cantando a mí cuando la miraba en el televisor. Esas son las películas que uno se hace en la cabeza, ¿no? Y vaya usted conozca a Miriam Hernández, que tal que tenga mal dolor en los pies o en la axila. Hay que conocerla, ¿sí o no? Por lo menos ya sé que canta bonito. Pero qué tal que sea odiosa o que sea materialista. Imagínense, con tantas sorpresas que pasan ahora. Esas cosas son las que tenemos a la mano, conocer a nuestro Dios, y no lo aprovechamos. Y yo le digo una cosa totalmente basada en la palabra de Dios. Si usted conoce a Dios y no lo ama, hermano, usted no es de este mundo. Estamos en el peligro de hacerlo. Volvemos al cuento. ¿Por qué no podríamos amar a Dios después de conocerlo? Porque me amo yo, me amo más yo. Uno diría, bueno, alguno diría, porque el Señor lo dice en la palabra, si usted se gana este mundo entero y no le echa mano a su salvación, no sirve para nada. Uno diría, bueno, ¿qué es ganarse el mundo entero? Amar las riquezas, la gloria del mundo. El diablo le ofreció todo eso al Señor Jesús. Yo veía en mi corazón, uy, pero ¿qué le podría ofrecer el diablo al Señor Jesús? Riquezas todas, mujeres todas, la honra de todo el mundo, eso ya lo tenía el Señor. No puedo decir que el Señor tenía todas las mujeres, ¿no? No sería como lógico pensar en que el Señor es espíritu y es santidad y que tendría todas las mujeres para Él, no es lógico, ¿no? Pero ¿con qué lo tienta el diablo a uno, al ser humano? Con poseer, con tener, con ser alguien importante. Cuando usted ama la riqueza, ¿será que está metido de cabeza a amar las monedas? ¿O más bien se ama usted en la posición que esa riqueza le da? Que le diga al Señor, que le tiren el tapete rojo porque ese Señor tiene una cantidad de plata en la berraca. Que usted sea bien feo pero con plata y todas las mujeres más bonitas vengan y hola, ¿cómo estás? Se ama uno y no ama a Dios. La palabra de Dios habla, el apóstol Pablo, de un hombre que Dios lo llamó como a ser misionero también, ¿no? Y dice que ese hombre lo abandonó porque amó más este mundo. No es que ame este mundo, es que se ama a él, la sensación, las cosas que puede sentir, lo que el mundo ofrece. Y no nos damos cuenta cuánto ha dado Dios por cada uno de nosotros. Amén. A mí me sorprende esto porque a veces, y a uno le pasaba,
Yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi casa, una de las pésima costumbre horrible que lo tenemos que reconocer delante de Dios, que nosotros fumábamos. Y todos los días por la mañana salíamos y nos sentábamos en la escalera de la puerta de la entrada. Un tinto, un cigarrillo, y había reunión ahí de todos los hermanos a hablar. ¿De qué se hablaba sin Dios? ¿De qué hablamos sin Dios? De cualquier cosa que no sea buena. Y algunas veces iban unos evangelizando y decían, uy, qué pereza, no. Vamos para adentro que ya vienen los testigos. Vamos para adentro que ya vienen los cristianos. Bueno, bien que le oímos a los testigos, ¿no? Pero se le escondía a uno como a los mensajeros de Dios, ¿no? Se le escondía a uno a los mensajes de Dios. Y yo después pensaba ya en el otro lado, ya cuando el Señor ya se dio a conocer, y ya nos mostraba que nos amaba. Me decía, uno es bien loco y bien bobo en esta vida, ¿no? El Señor me está mandando un mensaje y yo ni siquiera quiero escucharlo, ni siquiera quiero razonar en lo que Él tiene que decirme. Sencillamente digo no. Y me estoy perdiendo del gran amor de Dios, de la gran salvación de Dios. Digamos que a nosotros ya nos han evangelizado, pero estamos perdiendo mucho tiempo vital por no poner la mirada totalmente en el Señor, por no dedicarle media hora, una hora en el día. Y uno dice, uy, pues madre, uno se sienta en un computador, se emboba viendo pendejadas en internet, que los memes, que las cosas virales, que me gustan los carros, bueno, veamos carros, que me gusta el deporte, veamos fútbol. Hablando de las cosas sanas, ¿no? Porque hay otras cosas que de verdad no le convienen a uno y lo atrapan a uno. ¿Cuánto tiempo gasta uno en esas cosas? ¿Cuánto tiempo le dedica uno a Dios? Eso determina también su crecimiento espiritual, ¿amén? Porque no es que yo haga ejercicio y crezca espiritualmente, es que lo que hace que usted sea grande espiritualmente lo determina de cuánto se llena usted de Dios. Amén. ¿Cuánto ama usted a Dios? Eso depende también del conocimiento que usted tenga de Él. Yo conozco que el Señor me ama y me perdona, amén. Pero cuando yo peco, mi corazón se le olvida todas esas cosas y se endurece. Pero en su infinita misericordia Dios comienza a decir, venga, salga de ahí, salga de esa cueva. ¿Usted se le olvidó quién era yo? Si el domingo estábamos en amores y estábamos pasando rico, ¿se le olvidó quién soy yo? ¿Se le olvidó todo lo que he hecho por usted? Eso pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Señor, si tú tienes toda la razón? Señor, yo te necesito, este es mi pecado y necesito que tú me transformes. ¿Quién hace que eso pase en usted? La fidelidad de Dios, porque Dios no lo quiere abandonar. Porque a pesar de esos tropiezos, Dios sigue poniendo la mirada en usted. Amén. Y en estos días pensaba, y yo sé que eso es de Dios porque es totalmente la palabra de Dios. Yo pensaba, cuando el Señor habla en su palabra y dice que las palabras de Él son espíritu y son vida. Amén. Entonces comienza, yo creo que es el Espíritu Santo que comienza a mandar versículos enlazando esa palabra. Dice el Señor, y mis palabras son espíritu y son vida. Entonces dice, le dice a los fariseos, pero ustedes no quieren venir a mí. Y por eso pues no tienen vida. Pero lo que yo hablo es espíritu y es vida. Cuando habla de que su palabra era la carne y su sangre era el espíritu, ¿no? Que la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que él hablaba eran espíritu y eran vida. Entonces, escuchando una predicación del pastor Antonio, decía que cuando él se ponía a orar o a leer la palabra, había momentos que no sentía nada. Y él recomendaba, bueno, léala, así no sienta nada. Lea la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios. Va a haber un momento donde Dios le hace entender esa palabra. Y yo me ponía a pensar lo que decía el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Venía otro versículo que decía que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor Jesús vino a traer vida, vida en abundancia. Entonces la palabra, ¿cierto? Los lectores yo creo que lo han visto en algún momento. Entonces dice el Señor en su palabra que Él viene a darnos vida eterna, ¿amén?
Y me ponía yo a pensar, bueno, ¿será que la vida eterna es solamente cuando estemos allá con el Señor? Cuando Él venga por nosotros en esa nube. ¿No es más bien también tener vida eterna aquí en la tierra cuando usted se dispone a escuchar las palabras del Señor? Cuando usted las recibe, las medita y se da cuenta quién es el que lo ama verdaderamente. Eso es tener vida eterna acá también. Ahí donde usted está sentado, está adquiriendo vida eterna porque está llenándose de la palabra de Dios. Amén. Y se está llenando del Espíritu de Dios. Amén. Y me ponía a pensar, el Señor me hacía pensar como que somos recipientes, también es bíblico, ¿no? El apóstol Pablo dice que somos vasos de barro con un tesoro dentro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces somos unos recipientes que Dios quiere limpiar para la gloria de Él. El apóstol Pablo decía que en la casa hay muchos recipientes, unos son para honra, otros son para deshonra, ¿no? Entonces él le aconseja de que se limpiaran de muchas cosas para que fueran instrumentos de honra, le decía a esa gente que le estaba predicando, o sea, a nosotros. Y me hacía pensar el Señor en eso. ¿Qué tanto tengo yo de Dios aquí adentro? Como para que yo diga, la vida eterna está en mí, está aquí adentro. ¿Qué tanto tiene usted de Dios dentro de su corazón? En algún momento, yo creo que a todos nos pasa, porque estamos bajo la misma condición, ¿no? Que el diablo comienza como a hablar de decirle, esa nena está súper linda, esto aquí, esto allá. Y el Señor ponía en mi corazón, yo estoy aburrido de esas vainas que me separan de Dios. Espíritu Santo, háblame. Cuando el Espíritu Santo le habla, se comienza a pensar en lo de Dios. ¿Qué cree que le va a hablar el Espíritu Santo a usted? Luis, vaya y trabaje un domingo, porque necesitamos recibir plata. No. ¿Qué le va a hablar el Espíritu? Vaya y busque a Dios porque Dios lo ama, Dios lo busca, Dios lo guarda, Dios lo quiere prosperar, Dios lo quiere restaurar. Eso hablaría el Espíritu Santo, ¿no? La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo iba a traerlo del Señor Jesús y nos lo iba a hacer saber, ¿amén? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una lucha donde la carne, donde el yo interior, donde el egoísmo me quiere separar de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él envió un consolador que iba a estar con nosotros siempre, ¿amén? ¿De qué habla ese consolador? ¿A qué lo dirige? A la verdad. ¿Amén? ¿A qué lo dirige? A decirle, no estás solo, el Señor está contigo. Si el Señor dio a Jesucristo por ti, ¿cómo no va a dar con Él todas las cosas? ¿Amén? Amén. Y va a comenzar a justificar todo lo que está pasando, teniendo un buen final. Amén. Si usted sufre, decía el apóstol Pedro, si usted sufre por causa de Jesucristo, es un bienaventurado. Pero si usted sufre por ser un malhechor, se lo merece. Va a haber galardón al sufrir por Cristo, amén. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que poner la mirada en Cristo. Mirando este versículo, dice aquí, en el 12, miramos otra vez, porque yo quería buscar otro versículo. El Señor dice que nadie nos va a poder amar como Él, amén. Entonces, para todos aquellos que ponemos la mirada en una persona, nadie le va a poder dar lo que Dios le va a dar, amén. Ni el consuelo, ni la fuerza, ni la bendición, ni el amor, ni la vida eterna. Más bien sí puede correr el peligro de que alguna persona de esas lo ayude más bien a separarse de Dios. ¿Ha pasado? ¿Pasa en las novelas? ¿Pasa en la vida real? Hay que meditar en estas cosas. Si Dios quiere que hable de estas cosas hoy es porque es importante, amén. Dice en el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Uno diría, bueno, eso lo dijo en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús vuelve y lo dice en el Nuevo Testamento, amén. Es a decirle a todos y a decirnos a nosotros también, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo voy a orar al Padre para que envíe el otro Consolador, el Espíritu de verdad. El viernes decía el pastor, y específicamente hablaba de este tema del amor, de que muchas veces hacemos muchas cosas para Dios, pero no hay amor en nuestro corazón, ¿no? Hacia Él. Que usted puede predicar, incluso puede orar, incluso puede aclarar la plata de su bolsillo, y muchas más cosas. En la palabra de Dios dice que si usted coge todos sus bienes y lo da a los pobres, que si usted coge su cuerpo para ser quemado y no tiene amor, no es nada. ¿Y qué demanda el Señor acá? ¿Qué exige Dios? Que lo amemos. Es lo que Dios está exigiendo. Si usted puede hacer todas esas obras de beneficencia y hacer un mártir por una causa contraria que no sea el amor de Dios, que no lo motive el amor de Dios, él hablaba de que había gente que moría por sus sectas, por sus religiones, por sus ideales, que moría por un deporte, que moría por X cosa, y no tenían amor, no vendría a hacer nada. Eso habla la palabra, ¿no? Pero yo quiero que miremos un versículo también. ¿De quién es el amor? Amén. En Gálatas 5:22 busquémoslo. Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué nos falta a nosotros? El apóstol Pablo decía que él fue una vez a una iglesia, un sitio donde ellos predicaban, y comenzó a decir a la gente, bueno, yo quería darles alimento sólido, pero ustedes tienen necesidad de tomar leche nuevamente. Y yo veo esto como si el Señor quisiera hacernos empezar nuevamente en las cosas de Él, como una nueva oportunidad. La palabra de Dios dice que si nosotros aceptamos a Jesucristo, que es la condición que pone Dios, que si nosotros recibimos a Cristo como el Hijo de Dios, como el que perdona los pecados y guardamos sus mandamientos, Él va a dar de su Espíritu para ponerlo en nosotros, ¿no? Entonces, mirándolo desde el primer punto, Dios exige que lo amemos, pero ¿cómo lo vamos a amar si el que hace producir en nosotros ese fruto de amor no está en nosotros? Yo meditaba esta semana en cómo ama uno a Dios, y con esto no es generalizo, sino más bien es como la dinámica de uno de ser humano. ¿Cómo ama uno a Dios? Cuando hay que hablar de Dios, mucha gente dice, no, yo sí a mi Dios y critico lindo, yo lo quiero mucho porque Él me ha ayudado mucho, porque Él está pendiente de mí y me bendice. Y yo me ponía a meditar en eso, y es un dicho de la mayoría de gente, lo que decía el pastor Nare, el escapulario en el pie, la cruz tatuada por acá, en la cara. Ahorita casi que se ven todas las cosas, ¿no? Se prende un televisor y ve de pronto un canal de música y los tipos cantando rap o cualquier porquería de esas tienen cruces en toda la cara, tatuadas en la cabeza, en las manos. Y yo amo a Dios porque Él me ha dado plata, todo lo que yo tengo me lo ha dado Él. Pero de verdad hacemos la voluntad de Dios, de verdad lo amamos. Se vuelve como un dicho, ¿no? Y nos hemos acostumbrado tanto a hacer lo malo y a decir que amamos a Dios, que se vuelve algo natural. Yo esta mañana estaba llevando a Matías, dejándole en la estación de Transmilenio porque tenía un partido. Me paré a las 5 de la mañana ahí, esperando que la persona que lo iba a llevar lo recogiera. Y pasaron como unas 10 personas y todas corrían la talanquera esa y se colaban. Yo digo, uno se habitúa tanto a lo malo que ya es natural, ¿no? Ya es natural. ¿Cómo se desliga uno y se despega tanto de Dios?
que la misma conciencia de uno justifica sus malos actos. La palabra de Dios dice que el enemigo ha enceguecido el razonamiento de la gente, ¿no? La conciencia, para que no se den cuenta de lo malo que están haciendo. ¿Cómo se separa uno tanto de Dios? ¿A qué horas uno quita la mirada de Dios y comienza a quejarse por todo? ¿Cómo uno no se da cuenta del regalo que Dios todos los días trae a la vida de uno? Poder respirar, poder meditar, poder tomar decisiones. Hay mucha gente en el mundo que no puede tomar decisiones porque tienen el yugo de violencia, de cualquier cosa. Vaya usted al campo a ver si puede salir ahorita tranquilamente. No le tiene que hacer caso a las Fuerzas Armadas rebeldes. Y si no, esas las otras que están legalizadas, pero que también hacen las cosas mal. Pero nosotros no hemos mirado los tesoros que tenemos, ¿amén? La libertad que Dios nos ha dado para acercarnos a Él. ¿Para qué dice Dios esto? Para que lo miremos y hagamos las cosas en el orden que Él quiere, ¿amén? Primero que todo, recibir a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Amén? Dice en Juan 16, versículo 27, vamos allá y lo leemos un segundito. Y ya vamos a apresurarnos porque ya se está acabando el tiempo. Juan capítulo 16, versículo 17. Dice acá, no, perdón, me quedo mal. 27, sí. Versículo 27. Dice el Señor Jesús: pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Él. ¿Cuál es la condición de que Dios nos ame a nosotros? Bueno, Dios nos ama aún siendo pecadores, dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios nos amó aún cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y nos sigue amando porque en muchas cosas somos torpes, en otras somos necios, y Dios nos sigue amando. Pero aquí está diciendo el Señor Jesús que el Padre nos ama porque, está hablando a los discípulos, ¿no? Porque los discípulos habían amado a Jesús. ¿Cuál es la condición de aceptarlo a Él si no es reconociendo que nosotros somos malos? ¿Se acuerdan que los fariseos, dice la palabra, que ellos rechazaban todo designio de parte de Dios? En Juan el Bautista y en Jesús, porque fueron los que lo rechazaron todo el tiempo, lo perseguían, lo querían hacer caer, porque ellos creían que ellos eran justos. Y yo esa mañana y anoche, realizando la predicación, comienza uno a razonar con la palabra de Dios. Bueno, pues este versículo dice así, este otro dice así. Y yo me sentía como esos fariseos, como esos escribas, que eran los que los tomaban para escribir y traspasar la ley de un idioma a otro. Y ellos se la aprendieron de memoria, pero no amaban a Dios. Yo decía, pero ¿yo qué estoy haciendo? Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Yo le pertenezco a Dios, debería estar pendiente de lo que el Espíritu me diga, no razonar con esta cabezota. Y la cosa cambia, ¿se me entiende? Entonces, aquí está hablando el Señor Jesús de que el Padre ama a los discípulos porque ellos amaron a Jesús y lo recibieron como Hijo de Dios. ¿Cuál es el primer paso para nosotros poder amar a Dios? Mirar a ese Rey como el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué hacían los fariseos? ¿O qué decían ellos con sus labios? Ese es un profeta. Ese es un maestro. Y muchos de ellos no pudieron recibirlo como el que perdona pecados porque lo veían como al nivel de ellos, ¿no? El Señor está diciendo aquí que el Padre nos ama porque nosotros amamos a Cristo y reconocimos que Cristo viene de Dios. Amén. ¿Se acuerdan cuando dice el Evangelio? Y vino el poder del Altísimo y cubrió a María con su sombra. Y dice Lucas allá, por lo tanto, el ser que está en tu vientre es el Hijo de Dios. Amén. La palabra toda es una cadena. No podemos olvidar
la concepción del Señor Jesús, que Él vino del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Los discípulos amaban a Jesús y le creían, aunque eran imperfectos, ¿no? Errores. En algún momento Juan y el hermano dijeron: Señor, manda fuego del cielo que mate a esos que no te recibieron. Eran imperfectos, eran malos, obvio, pero amaban a Jesús. ¿No se dice el apóstol Juan que era el discípulo amado? Cuando usted coge una Biblia y la lee, comienza a mirar que es uno de los discípulos que más habla del amor de Jesús. Cuando tenga que hablar el Dios del amor, comienza a usar a este siervo Juan. Amados unos a los otros porque el amor es de Dios. El que ama a Dios ama a sus hermanos. ¿Cómo puede alguno amar a Dios sin haberlo visto y decir que no ama a su hermano? Bueno, comienza a mandar una ráfaga de palabras de amor de parte de Dios. Y era un hombre imperfecto, lo dice la palabra aquí. Pero ahora los fariseos le tenían odio, envidia, lo querían matar porque no lo vieron como el Hijo de Dios. No vieron sus milagros, no vieron su poder, no vieron su misericordia, no entendieron el lenguaje de Jesús. El peligro de uno mirar a Jesús de la manera equivocada. Amén. Nosotros muchas veces vemos a Jesús como que, pero es que quiere que cambie, que yo no haga esto, que yo no lo haga lo otro. Eso lo dice uno con sus labios. Pero es que todo es malo, pero es que la cervecita, la rumbita, las amiguitas, todo es malo para Dios. Que es que los cristianos son aburridos porque Dios quiere que sean aburridos. Que es que los cristianos fueron los que mataron y quitaron cabeza. Comienza uno a hacerse enemigo de que lo puede salvar. Amén. Lo que yo hablaba ahorita, muchas veces uno negó el mensaje sin ni siquiera escucharlo. Amén. Comienza uno a ser prejuicioso, condenó el mensaje sin haber escuchado quién es Dios. Entonces, uno de los principios de un cristiano, de un hombre que ama a Dios, es admitir que Jesucristo es enviado por Dios, que es el Hijo de Dios. Amén. Y amarlo, dice aquí la palabra: el Padre los ama porque ustedes me amaron a mí y ustedes conocen que yo he venido de Dios. ¿Quién hizo esa confesión antes de que viniera el Espíritu Santo? El apóstol Pedro dijo eso. Amén. Dijo: nosotros hemos conocido y sabemos que tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Es algo que tiene que salir de nosotros. Amén. Es algo que tiene que producir el conocimiento de Dios. Lo tiene que provocar en usted y en mí. La palabra de Dios dice que a todos se les predicó la palabra. Amén. Y todos fueron bautizados en el desierto, pero hubieron unos que no creyeron. A todos nos han predicado la palabra aquí, pero cada cual tomará su decisión. Amén. Cada cual dirá: yo amo a Dios, pero es que a Dios no le gusta que yo haga esto. ¿Y esto es mi vida? Eso pasa. Es que esto es tan difícil. La palabra de Dios dice que nosotros no hemos soportado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y que si eso pasa, si usted está muy triste, ponga la mirada en Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez en sus momentos de sufrimiento? Tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a quejarnos, porque nos duele. Pero ¿se ha puesto a pensar cuánto le costó a Cristo la salvación de nosotros? ¿Se ha puesto a meditar? Tener que quedarse callado cuando lo golpean, porque si hubiera sacado su diestra y hubiera golpeado a todo el mundo, ¿qué hubiera sido de nosotros? El Señor dijo: bueno, ustedes creen que yo no puedo llamar aquí unas 12 legiones de ángeles, pero entonces lo que está escrito no se cumpliría. ¿Se ha puesto a pensar cuánto lo ama Dios a usted? Me gusta la canción que había ahorita ahí puesta, ¿no? Que dice que el Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es.
Él se gozará, callará de amor por ti. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero a veces uno toma esa palabra como que, bueno, eso fue lo que hizo el Señor. ¿Por quién lo hizo? Por usted y por mí. Amén. Por usted y por mí. Ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién es el que tiene derecho a exigir? El que lo dio todo. Amén. Amén. ¿Qué le ofreció Caín y Abel? ¿Qué le ofreció Abel? Las ovejas me las diste tú, Señor. Todo esto es tuyo. Lo mejor te voy a dar. ¿Y qué quiere Dios? Excelencia. La palabra de Dios dice que fue más excelente la ofrenda de Abel que de Caín. Eso quiere Dios. Si usted quiere algo, darle a Dios, dele algo excelente. Amén. Como es difícil de sorprender a una persona que tiene un estatus alto y tiene dinero. Como es difícil de sorprenderla para darle algo, ¿no? Tiene acceso a todo. ¿Qué le puede dar uno? Tiene que ser algo excelente para llegar a provocar esa reacción, ¿no? De sorpresa. Uf, no tiene plata. ¿Qué hizo el Señor? ¿Quién dio más? ¿Los ricos que les sobra o la viuda que no tiene nada? Eso sorprende al Señor. Amén. Entonces, ¿quién hizo esa confesión? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el ungido. Él lo recibió. ¿Quiénes recibieron el favor de Dios de una forma impresionante? Los que lo amaron, los que amaron a Jesucristo. Y a eso tenemos que apuntarle nosotros, a recibir el Espíritu Santo de esa manera. Amén. Eso dice el Señor aquí en su palabra. Si ustedes me aman a mí, ¿quién ama al Señor? Los discípulos. ¿Y guardaron sus mandamientos? Sí, los guardaron. ¿Qué pasó con ellos en el aposento alto? Vino el Espíritu Santo y les dio el poder. ¿Quiénes fueron los discípulos después de recibir el Espíritu Santo? Serían los mismos que se peleaban. Y el puesto al pie del Señor. Yo quiero una silla al pie del Señor. El Señor sabe que yo como harto, entonces de pronto me tira por ahí un huesito que no se coma. ¿Será que ellos pensaban en eso? Ay, el Señor quiere más a Juan que a mí, decía Pedro. ¿Este qué? ¿Este qué? Tal vez celoso, ¿no? Nada, la cosa fue diferente. ¿Qué decía Pablo? Yo sé que ustedes conozcan al Señor, que sean prosperados, decía el apóstol Juan, en todo, así como sus almas prosperan. Y eran hombres que tenían el mismo sentir que Jesús. ¿Qué decía Pablo? Yo he aguantado hambre, me han dado una mano de palo por causa del Señor. Soy preso del Señor por amor a ustedes. Y todo el centro era el Señor. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir? Estos hombres amaban a Dios. Lo amaban, dieron su vida por el Señor. El apóstol Pablo dice después que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Amén. Y si en usted hay temor, si en usted hay conformismo, tenemos que ser sinceros. Yo no le pido que sea sincero conmigo porque yo no soy un cura para que usted venga a confesarse acá. Sea sincero con Dios. Señor, este es mi problema, este es mi conflicto contra ti, Señor. ¿Será que el Señor derramó su sangre por usted y por mí? ¿Lo va a rechazar? ¿Le va a hacer quite de acá? No se dejen enredar la cabeza por el diablo. El Señor nos ama, amén. Amén. Pero también quiere que nosotros lo amemos a Él. Dice Él, exige que lo amemos. Y yo me pongo a pensar, y hay muchas cosas en las cuales uno debería sentir vergüenza, ¿no? Si Él dio todo, nosotros dando ahí a lo chambón, a lo malo, a medias. Estamos como, en algunas situaciones nos parecemos a Caín. Cárguenme esa carreta ahí con lo que encuentren allá en esa zona. Bueno, tal vez pueda haber sido lo mejor, pero no con el propósito de decir, mi Señor, yo lo amo, yo voy a dar lo mejor. Y me cuesta, y esto me está matando, pero tengo que arreglar esa situación en mi vida, porque el Señor se merece lo mejor.
Amén. ¿Se lo merece? Yo me voy a la imagen de la que habla la palabra de Dios cuando dice que los ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y los millares de ángeles se postran delante de Dios. La Biblia dice que los ángeles son mayores en potencia que nosotros. Y nosotros a veces nos damos en cuenta de la importancia de entender quién es el Señor. Amén. Esos 4 seres vivientes que los describe la Biblia con una gloria impresionante, que son movidos por el Espíritu, a donde Dios quiere que vayan, ellos van. Que así, la Biblia dice que así deberíamos ser nosotros, ¿no? Guiados por el Espíritu. Ser como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces el Señor nos muestra dónde estamos parados. Amén. Si es para vergüenza, bendito sea Dios que nos avergüenza y nos hace caer en cuenta. La palabra de Dios dice que la disciplina en su momento es dolorosa, ¿no? No la quiere uno. Y cuando uno se acostumbra a vivir sin disciplina, muchísimo más. Pero a su tiempo va a dar un fruto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Fruto. ¿Qué es el amor? El fruto del Espíritu Santo. ¿Eh? Eso quiere Dios, hacernos caer en cuenta de sus planes, de lo que Él quiere. Pues la pregunta que uno se hace es: ¿qué querrá Dios de mí? Pues que uno lo ame, porque no que Él nos amó con amor eterno, dice la palabra. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos se mueren en pandemia? Cantidades de gente, ¿no? ¿Cuánta gente está disfrutando del mundo? Tenemos ahorita un encuentro boyacense, yo digo, comidita rico, ir a ver la cultura de nuestro país, chévere. Pero no puede empezar más esos planes que perdernos de lo que Dios nos quiere hablar, de la edificación que Dios nos quiere dar. Hay momento para todo, dice la palabra, sí. Pero ¿quién es el más importante? La palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo que solo una cosa era importante. Y el que está ahí sentado a los pies de Jesús tomó la mejor parte. Amén. Son las palabras del Señor. Entonces tenemos que atesorar esto. Yo no puedo decir que unos son más santos que otros, tal vez sí, pero todos tenemos que llegar al punto de amar al Señor más que a nosotros mismos. Amén. La palabra de Dios, ¿qué dice en cuanto a esto? El Señor dice que debemos amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y el Señor Jesús lo confirma y dice: tiene que negarse a usted mismo. ¿Quién nos separa de Dios? Yo. Y uno dice: tan rico que lo atiendan a uno, que llegue uno, la mamá le haga arroz con huevo porque lo quiere más a uno que al otro, que cantidad de cosas. Y uno busca eso en su egoísmo, ¿no? Que la gente le dé la importancia suficiente. Pero las cosas con Dios son de otra manera. El Señor dice en un versículo que dice el apóstol Pablo: puestos los ojos en Jesús. Y también dice que Él se despojó de todo, haciéndose siervo. Bueno, el versículo dice realmente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se miró Él mismo. Imagínense donde el Señor hubiera hecho eso. No, yo aquí estoy súper cómodo. ¿Para que me vayan a que me peguen y me escupan? Y a los que yo consideré pueblo mío me rechacen. No, el Señor fue más allá. Dice: se despojó de todo, haciéndose un siervo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Amén. Entonces tenemos que considerar qué cuesta, qué sacrificio para nosotros. Y hasta dónde Dios nos puede honrar cuando nosotros nos damos para Él. Amén. Eso es amar a Dios. Uno considera que lo ama con el alma, porque es tan lindo Dios, le va a cantar una canción bien bonita al Señor. Pero es necesario que el Espíritu esté en nosotros para que podamos obedecerle. Amén. Cuando usted lo ama con el alma, le canta unas 3 canciones bien lindas que se le eriza el pelo. Pero cuando se le presenta la tentación o estas cosas,
caemos ahí. Es necesario el Espíritu Santo para que lo amemos con el amor de Él, amén. Esto predicaba el pastor el viernes. ¿Cómo podemos amar a Dios? Con el amor de Él mismo. Les pida el Espíritu Santo para que lo podamos amar. Estos son los puntos. El Señor es el Hijo de Dios. Cuando guardamos los mandamientos, Él nos da de su Espíritu y podemos amarlo, amén. Y dejen el afán que el almuerzo nos espera ya. Si se enfría lo calentamos, ¿vale? Bueno, vamos a ponernos de pie. Bueno, Señor precioso, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Bendecimos tu palabra, Señor amado, que es la verdad, Señor amado. Tú nos hablas con la verdad, Señor amado, y entendemos que quieres lo mejor para nosotros, Señor amado. Y sabemos que quieres lo mejor para nosotros, Señor, porque tu palabra dice que nadie tiene más amor que este, Señor, que uno ponga la vida por sus amigos, Señor. Te damos gracias por dar tu vida por nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor bendito, agradecemos, Señor amado. Y yo te pido, Señor, que pongas de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para que te amemos, Señor amado, en verdad, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Que no pongamos nada de nuestra intención carnal, Señor, de nuestra intención personal, sino más bien, Señor amado, que seamos gratos contigo, Señor, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, Señor. Que nuestro corazón haya cabida para tu palabra, Señor. Es justo, Señor, que te amemos. Es justo, Señor amado, que te amemos, Dios. Es justo, Señor amado, que te demos bien por el bien que tú nos has hecho, Señor amado. Te pedimos hoy que nos perdones, Señor, y que nos ayudes en toda lucha personal, Señor. Que nos enseñes a despojarnos de todo ese pecado, Señor amado, de todo eso que amamos, de todo eso que atesoramos, Señor amado, que nos hace pecar contra ti, Señor amado. Despójanos, Señor, limpia nuestro corazón, Señor. Purifícanos, Espíritu de Dios, y trae el amor tuyo, Señor. El amor sincero, Señor, el amor sin mancha, Señor amado, para que te podamos amar, Señor, para que nos dejemos moldear por tu mano, Señor, para que nos dejemos guiar a toda verdad, Señor. Yo te pido que también quites de nuestro corazón toda amargura, Señor, toda raíz de amargura. Quítala, Señor, de nuestro corazón. Señor amado, no podemos decir otras cosas que no sean verdad, Señor, porque tú nos conoces a nosotros mismos, Señor. Fortalécelo, Señor amado. Esta oración la hablaba Pablo, la decía, Señor, que él oraba, Señor, para que el Espíritu Santo nos fortaleciera en el hombre interior, Señor amado, y pudiéramos conocer la medida de tu amor, Señor, que tanto nos hace falta, Señor. En tu amor tú, Señor amado, nos confortas, Señor, tú nos fortaleces, Señor amado. En tu amor, Señor amado, tú nos edificas, Señor amado, las ruinas, Señor amado, que han destruido, han forjado, Señor, el mundo, nuestras malas decisiones, Señor, tú las quieres edificar. Tú quieres edificar un muro, Señor amado, alrededor de nosotros. Y, Señor amado, y habitar en medio de nuestro corazón, papá. Tócanos, Espíritu Santo, y trae la sensibilidad. Toca nuestro interior, Espíritu Santo, tócalo, Señor. Sopla, Señor amado, y trae vida, Señor amado. Tú viniste a deshacer las obras del diablo, Señor amado. Y el Señor nos va a poner nuestra mirada en ti, Señor Jesús. Cuando quitamos la mirada de ti, no hacemos sino males, Señor. Pensamos cosas malas, deseamos cosas, Señor amado, que nos separan de ti, nos volvemos codiciosos, nos volvemos terrenales, Señor. Esto pasó con Eva, Señor, y con Adán. Cuando quitaron la mirada de ti, Señor, se dejaron engañar, se dejaron, Señor, robar, Señor amado, y vino maldición y vino destrucción, Señor, cuando ellos quitaron la mirada del mandamiento que tú habías dado, Señor. Señor, edifica, Señor amado, la iglesia, edifica la casa, Señor. Edifica nuestro interior, Señor amado, para que te amemos, Señor amado, para que sepamos, Señor amado, tomar decisiones maduramente, Señor, ejercitando en nosotros, Señor amado, el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, Señor amado. Edifica la casa, Señor, para que tú habites en ella. Amén. Tú ya proveíste, Señor amado, los recursos, Señor. Tú ya hiciste todo, Señor amado. Enséñanos a ser obedientes, amantes de la verdad, de la justicia, amantes de la misericordia, Señor, porque a veces hacemos unas cosas, pero no hacemos las otras, Señor amado. Tú le dijiste esto a los fariseos, cuando ellos diezmaban y ofrendaban hasta las plantas, Señor, pero se olvidaron de tu justicia, de tu misericordia, Señor amado. De la fe se olvidaron, Señor.
Y nosotros hemos caído un poco en estas cosas, Señor amado. Purifícanos, Señor. Levántanos, Señor amado. Edifícanos, Señor amado. Constrúyenos, Señor amado. Que tus palabras, Señor amado, penetren en el corazón y comiencen a producir en nosotros esa vida eterna, Señor. Ese amor por tu presencia, Señor amado. Escoger las palabras del Espíritu y dejar de escuchar las palabras que nos separan de ti, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor. Padre, te rogamos, Señor amado, que hagas esto en nosotros, Señor. Haz esto en nuestro interior, Señor amado. Que seamos, Señor amado, uno solo contigo, Señor. Que podamos amarte, Señor amado, sin medida, Señor. Amarte sin condiciones, así como tú nos amaste a nosotros, Señor. Y que podamos amarnos entre nosotros como hermanos, Señor. Como hijos tuyos, Señor amado. Que podamos extender la mano, Señor amado. Y levantar espiritualmente al que está caído, Señor. Conforme a tu amor. Ese es el mandamiento tuyo, Jesús. Que nos amemos unos a otros como tú nos has amado, Señor amado. Por este sentir, Señor amado. Tú nos hablas claramente de lo que quieres de nosotros, Señor amado. Ayúdanos a poner nuestros pensamientos en esto, Señor. Hay bendición en pensar en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que si nosotros meditamos en ella, tú nos mantendrás en completa paz, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, sella estas palabras con el Espíritu Santo, Señor. Que el enemigo no robe, Señor amado, lo que tú has sembrado, Señor. Y que esa palabra caiga en una tierra buena, Señor. Que dé fruto al 100 por 1, Señor. Porque son tus palabras, Señor amado. Porque es, Señor amado, tu doctrina, Señor amado. Que nos levanta, Señor amado, que nos fortalece, papá. Es tu autoridad, Señor amado. A través de tu palabra, Señor, y a través del Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que bendiga, Señor, a tu pueblo, Señor amado. Perdona, Señor amado, toda ofensa, Señor, y que lo tuyo sea manifestado en tu pueblo, Señor, en los que creen en ti, en los que te aman, Señor, para que venga tu Espíritu Santo, Señor, y se vea lo tuyo, Señor amado, a los que creyeron que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a redimir a tu pueblo, Señor amado, a sacarlo de las tareas duras de Egipto, Señor. Y tú me hacías pensar eso esta mañana. ¿Quién quiere ver a su hijo en una drogadicción? ¿Quién quiere ver a su hijo en una esclavitud? ¿Quién quiere ver a su hijo destruido? Nadie, Señor amado. Eso lo dice tu palabra. Si nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas. ¿Cuánto más tú, Señor? ¿Cuánto más tú nos quieres sacar de la esclavitud del pecado, Señor amado? Y enseñarnos a vivir una vida piadosa y justa, Señor. Hoy te pedimos que hagas esas cosas en nuestra vida, Señor. Que quites todo peso, Señor. Que quites toda congoja. Que quites toda esclavitud, que quites toda enfermedad, Señor amado, de en medio de nosotros, Señor. Que tu mano se manifieste con milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que tú pagaste en la cruz de Calvario por nuestras maldiciones, por nuestros pecados. Que tú quitaste el acta de decretos que nos era contraria. Que por tu llagas hemos sido nosotros curados, Señor. No hay depresión, Señor amado. No hay maldición, Señor amado, que pueda haber en tu pueblo. Señor amado, en el nombre de Jesús. No hay enfermedad, Señor amado, que pueda prevalecer, Señor amado. Tu palabra dice que donde está el Espíritu hay libertad, Señor. Tu palabra dice que todo aquel que venía a ti, Señor, tú lo sanabas. Señor amado, sánanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Sánanos, Padre, Señor amado, que el Espíritu Santo venga, Señor, y toque, Señor amado, los cuerpos, Señor. Destapa los oídos, sana los ojos, Señor amado. Sana las extremidades, sana los órganos vitales, Señor amado. Quita toda ansiedad, Espíritu de Dios. Quita, Señor, toda preocupación por el porvenir, Señor, porque tú tienes control de esto, Señor. Tú hablas las cosas, Señor, antes de que salgan a la luz. Y tú sabes qué va a pasar, Señor amado, en el futuro de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú viniste a traer manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, Señor amado. Tu palabra dice que tú viniste, Señor, a hacer volver el camino a los jóvenes, a los muchachos, Señor. A hacer volver, Señor amado, en el amor a los hijos, a los padres, Señor, y de los padres a los hijos, Señor. Tú viniste a restaurar, Señor amado. Yo te pido, Padre, que desates en el nombre de Jesús gozo, Señor amado. El manto de gozo, Señor, en lugar del espíritu angustiado. El manto de gozo, el gozo de la salvación, Señor, desátalo, Señor amado. Desde el más viejo, Señor amado, hasta el más joven, Señor amado. Que nos podamos gozar en ti, Señor. Que podamos decir que tú eres nuestro Dios. Que aunque tengamos batallas, tú nos das la victoria, Señor amado. Que nos podamos gozar, Señor, no en nuestras capacidades, sino en la provisión tuya, Señor amado. Y ya lo has proveído todo, Señor. Ya lo has entregado todo, Señor amado.
Te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre, te exaltamos, Señor amado, y te pedimos, Señor, que pongas ángeles alrededor de nosotros que guarden, Señor amado, nuestras vidas, que vengan a ministrar lo celestial, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y nos bendigas, Señor amado, y pongas de tu Espíritu en nosotros, que el Espíritu Santo nos gobierne, nos guíe, Señor amado, que estos oídos que han sido taponados por las palabras malas que a veces nos gustaba escuchar, Señor, sean destapados para poder escuchar lo que el Espíritu Santo habla, Señor amado, poder ser guiados por ti, Espíritu Santo. Quita, Señor amado, el desazón, quita la apatía de los corazones, Señor amado, y pon el anhelo tuyo, Señor amado, que lo carnal, Señor amado, vaya menguando, Señor, y en nosotros se manifieste lo que tú quieres, Señor amado, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, dice tu palabra, la creación la anhela, Señor, y nosotros la necesitamos, Señor, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, un avivamiento, Señor amado, una llenura, Señor amado, las señales que siguen a los hijos de Dios, Señor amado, las necesitamos, Señor amado. Quita el corazón de amargura, Señor, y pon un corazón lleno de tu amor, lleno de alegría, lleno de fe, Señor, lleno de confianza, papá, que demos los frutos del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todas estas cosas, Señor. Y te alabamos, papá, y te amamos, Señor amado. Y te pedimos extiende tu paciencia, Señor, para que forjes en nosotros, Señor amado, el carácter de Cristo, la medida del varón perfecto, Señor amado. Te lo pedimos, Señor amado, en esta mañana. Y yo te pido que esto se vuelva una carga de oración continua, Señor amado. Que tú seas formado en nosotros, que podamos orar los unos con los otros, para que tu gloria se vea manifestada, Señor, en nosotros, papá. Para que anhelemos lo celestial, Señor. Para que anhelemos lo que es puro, lo que es santo, Señor. Que es lo que tú apruebas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Damos las gracias, Señor amado. Gracias porque tú nos amas, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque aunque no merecíamos nada, Señor, tú lo entregaste todo por amor, Señor amado. Te bendecimos, Rey precioso, Señor. Te bendecimos porque tú estás intercediendo por nosotros, Señor. Aún después del sufrimiento, Señor. Aún en tu gloria, Señor amado. Eso solo lo haces tú, Señor bendito. Los hombres cuando estamos cómodos, Señor, a veces nos olvidamos de las personas que nos ayudaron, Señor amado. A veces nos olvidamos de todo lo que han hecho los demás, Señor. Pero tú no, Señor. Tú estás en la gloria, Señor, a la diestra del Padre. Dice tu palabra que tú estás intercediendo por nosotros, Señor. Bendito eres tú, Rey de gloria. Bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gloria, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, oramos para que tú nos guardes, Señor, y reprendemos toda retaliación y toda venganza. Señor amado, todo espíritu de enfermedad, Señor, todo espíritu de disensión, Señor, todo espíritu de robo, Señor, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Oramos por los diezmos, por las ofrendas, Señor amado, para que tú multipliques tu bendición sobre nosotros, Señor. Tu palabra dice que cuando nosotros sembramos abundantemente, también recogemos abundantemente, Señor. Te damos la gloria, Señor amado, y te pedimos que bendigas nuestros trabajos, Señor, que bendigas el conocimiento, Señor amado, y que bendigas también las dádivas de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Yo no sé cuántos se fueron tristes por estas palabras para que nos vayamos contentos y nos demos cuenta cuánto Dios nos ama. Amén. Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Amén. Dios bendiga también a todos los que nos ven en YouTube por el canal y nos vemos en 8 días. Amén.